En los vastos y dorados desiertos de la antigua Judea, bajo un cielo azul infinito, nació una leyenda. No en la opulencia de un palacio, sino en la humildad de los campos de pastoreo. Esta es la historia de David, un joven pastor cuyo corazón valiente y fe inquebrantable lo llevaron a convertirse en el rey más grande de Israel. Su vida, llena de desafíos monumentales y triunfos gloriosos, nos ofrece lecciones eternas que resuenan hasta nuestros días. Acompáñame en este viaje épico para descubrir los 5 secretos que transformaron a un pastor en un rey y cómo puedes aplicar su sabiduría para conquistar los gigantes de tu propia vida. Nuestra primera lección comienza en la soledad de los campos. La grandeza no siempre nace bajo los reflectores. David pasó su juventud en el anonimato, cuidando las ovejas de su padre. Lejos de la vista del mundo, desarrolló habilidades cruciales. Aprendió a ser paciente, a observar, a proteger a su rebaño de leones y osos. No menospreciaba su labor. La veía como una sagrada responsabilidad. Fue en esa preparación silenciosa, en la fidelidad de lo pequeño, donde forjó el carácter que más tarde necesitaría para gobernar una nación. Tu camino hacia la grandeza también comienza en lo oculto. Domina tus tareas diarias, por más humildes que parezcan. Sé fiel en lo poco, sé excelente cuando nadie te ve. Es en esa disciplina invisible donde se construyen los cimientos de los grandes destinos. No busques el aplauso inmediato, busca la maestría silenciosa. Segunda lección, enfrenta a tus gigantes con fe, no con miedo. La historia más famosa de David es su enfrentamiento con Goliat, un gigante filisteo, un guerrero experimentado que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero David vio algo diferente. Mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para demostrar el poder de su fe. No confió en su propia fuerza, ni en armaduras ajenas que no le quedaban. Confió en el Dios que lo había librado del león y del oso. Con una honda y 5 piedras lisas, se enfrentó al gigante. ¿Cuál es tu Goliat hoy? ¿Un miedo que te paraliza? ¿Un desafío que parece insuperable? No lo mires con tus ojos, míralo con los ojos de la fe. Tu verdadera fuerza no reside en tus recursos, sino en tu convicción. Atrévete a dar un paso adelante cuando todos los demás retroceden. Tercera lección. La humildad es la verdadera corona de un líder. Después de vencer a Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. Ganó fama, popularidad y el favor del pueblo. Podría haberse llenado de orgullo, pero eligió un camino diferente. A pesar de ser ungido como el futuro rey, sirvió lealmente al rey Saúl, incluso cuando éste, consumido por los celos, intentó matarlo en múltiples ocasiones. David tuvo oportunidades claras para tomar el trono por la fuerza, para vengarse de su perseguidor, pero se negó. Respetó la autoridad establecida y esperó pacientemente el tiempo de Dios. El verdadero liderazgo no se impone. Se gana a través del servicio, la integridad y un corazón humilde. La grandeza que perdura es aquella que no busca su propio engrandecimiento, sino que sabe esperar y servir. Mantén tus pies en la tierra, sin importar cuán alto llegues. La cuarta lección nos enseña el poder del arrepentimiento y la gracia. David no fue un hombre perfecto. Cometió errores graves, pecados que tuvieron consecuencias devastadoras para él y para su reino. Su historia con Betsabé es un oscuro capítulo de su vida. Sin embargo, lo que distingue a David no es su caída, sino cómo se levantó. Cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado, David no se excusó ni culpó a otros. Se quebrantó, reconoció su falta y se arrepintió genuinamente. Su corazón contrito y humillado encontró el perdón y la restauración. Esta es una lección poderosa. No somos definidos por nuestros errores, sino por nuestra respuesta a ellos. Todos fallamos. La clave es tener el coraje de admitirlo, buscar el perdón y aprender de la caída. La gracia es más grande que nuestro mayor fracaso, y un corazón arrepentido siempre puede encontrar el camino de regreso a la luz. Finalmente, la quinta lección,
deja un legado que inspire a otros. En sus últimos años, David no se dedicó a disfrutar de su poder, sino a preparar el camino para la siguiente generación. Soñaba con construir un templo magnífico para Dios, pero se le dijo que esa tarea sería para su hijo, Salomón. En lugar de resentirse, David dedicó su energía y recursos a reunir todos los materiales, los planos y los artesanos para que Salomón pudiera cumplir ese sueño. Su visión trascendió su propia vida. Entendió que el verdadero éxito de un líder se mide por el éxito de sus sucesores. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Estás invirtiendo en otros? ¿Estás preparando el terreno para que quienes vengan después de ti alcancen alturas aún mayores? Tu vida puede ser una fuente de inspiración. Aspira a dejar un impacto que perdure mucho después de que te hayas ido. Desde los campos de Belén hasta el trono de Jerusalén, la vida de David es un testimonio épico de fe, valor, humildad y redención. Nos enseña que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los elegidos, que nuestros mayores desafíos son el escenario de nuestros mayores milagros, y que un corazón conforme al corazón de Dios puede cambiar el curso de la historia. Que estas lecciones te inspiren a levantarte, a enfrentar tus propios gigantes y a caminar con la certeza de que estás destinado a la grandeza. Tu viaje, como el de David, está lleno de propósito. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una leyenda. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte a nuestro canal para más contenido que alimenta el alma. Déjanos en los comentarios qué lección de David resonó más contigo. Nos vemos en el próximo video.